Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yesua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Activando mi magia, este espacio en el que ya saben que hablamos siempre de temas espirituales y de temas energéticos. El día de hoy les vamos a platicar acerca de los sueños y de los significados que ellos tienen y cómo puede ser que los puedes utilizar a tu favor para evolucionar. Antes de entrar en este tema tan interesante y tan profundo que vamos a empezar a desmenuzar, queremos contarles que agregamos una parte nueva a este podcast. Esta nueva sección se llama La magia de la semana. Acuérdense que nuestro podcast se llama Activando mi magia y nosotros le llamamos magia a poder influir en tu vida de manera consciente para materializar algo desde el amor. Entonces, todos los siguientes capítulos a partir de este les estaremos contando cuál fue la magia que Gis y yo experimentamos durante la semana. Entonces, voy a empezar yo y haz de cuenta que Héctor y yo, mi esposo, vivimos la mitad del año en Vancouver, en Canadá, y la mitad del año en la Ciudad de México. Intentamos huirle al frío de Canadá, entonces cuando está haciendo frío en invierno nos regresamos a México y así estamos yendo y viniendo. Seguros, los que tienen ya más tiempo siguiendo a Brujos sin Caldero, saben que tengo dos gatos, Frijol y Guayaba, que son nuestros hijos. Y cuando nos vamos por temporadas largas, pues Frijol y Guayaba se vienen con nosotros. Y yo no sé por qué, pero sigo con este miedo muy activo en el que siento que las personas todavía siguen rechazando mucho a los gatos. Tengo muchos amigos que cuando los invitamos a nuestro departamento o a alguna reunión, hay algunos que dicen que prefieren no ir porque o son alérgicos, o les dan miedo, o no les gustan los pelos de gatos, o 10,000 excusas. Que nada más para que se acuerden, la alergia a cualquier animal significa que no estás listo ni dispuesto a recibir amor. Tras. Entonces, todas estas personas, pues hay algo que tienen que acomodar, ¿no? Entonces, yo siempre que nos los llevamos en el avión, tengo como este miedo que me van a bajar del vuelo porque la persona de al lado se queja de que vienen los gatos. Entonces, desde 2, 3 días antes de que tuviéramos nuestro vuelo, empecé a hacer estas conexiones a conciencia para decirle a la energía que la persona que me pusiera al lado, que resonara conmigo y que resonara con la hilera en la que yo iba a ir sentado, pues no tuviera ningún problema con los gatos, fuera la persona la más aceptante y que todo fuera a salir desde el amor y desde la facilidad. Porque para esto, Héctor y yo, como nos llevamos cada quien uno, no podemos ir en la misma fila. Entonces, tiene que ir alguien más al lado de nosotros. Entonces, empecé a hacer estas conexiones, las mismas conexiones que explicamos en el taller del campo energético, en específico en la tercera sesión, que es la de conectar con otros campos energéticos, con otros seres. Y empecé a sentir a una mujer que iba a ser la que iba a estar sentada al lado de mí. La verdad no me metí a chismear, no era como ni poquito el objetivo del ejercicio, era simplemente darle la orden a la energía para que esa persona estuviera bien con Frijol, que era el que yo traía. Pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, llegamos al aeropuerto, empezamos a documentar y pues en todo este papeleo que tienes que enseñar, que los gatos sí tienen todas las vacunas, que el veterinario aceptó y todo este rollo, había una persona que estaba al lado de mí, también documentando. Obviamente ella en su rollo, nosotros en el nuestro, nadie escuchaba qué estaba pasando con el otro. Y una de las recomendaciones que nos hizo el veterinario fue que siempre tapáramos a los gatos, que no pudieran ver para afuera, porque si lo hacían, pues se ponían más nerviosos. Entonces, pues los gatos no se veían absolutamente nada. El caso es que la persona al lado me dice, ¿qué son? ¿Son gatos? Entonces yo me le quedo viendo, me sacó de onda porque no hubo ni un hola ni nada. Volteó a verla y solamente le dije, ¿cómo sabes? Y su respuesta fue, es que lo sentí. Y yo, bueno, ya se ha encantado, ¿no? Aquí que siempre hablamos de sentir y no de pensar. Yo feliz y yo sí, y ahí empezamos a platicar, ella y yo. El caso es que ya me despido y le digo, bueno, ahorita nos vemos en el vuelo. Y Héctor me dice, no, pero es que ella va a Montreal, o sea, ya no viene a Vancouver junto con nosotros. Y digo, bueno, pues ya, una conocida que tuvimos algunas palabras de intercambio.
El caso es que llego y me siento a mi asiento y la persona que estaba al lado de mí era esta mujer que estaba documentando al mismo tiempo que yo. O sea, al final sí venía a Vancouver, no se fue a Montreal. Y me gustó mucho que ella también pensaba igual que yo. Ella pensaba que las personas siguen teniendo como esta aberración hacia los gatos, este rechazo hacia los gatos. Y ella pues tiene dos gatos, también feliz con que son parte de su familia. Pero me gustó mucho el empezar a hacer este ejercicio desde antes para abrir los caminos y que esta persona llegara a mi vida. Entonces, mi magia de la semana es materializar a una persona que estaba contenta y feliz volando junto con los gatos y conmigo. Entonces, eso, esa es mi magia. La tuya, Gis. ¡Uhú! Eh, la mía, ahí te va. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Ana, la abuela de Jesús. La voz de la Magdalena, porque es la parte 2, ¿no? Entonces, es un libro que es espectacular, en verdad me encanta, es como demasiado rápido como lo estoy leyendo, pero bueno, justamente en ese libro, al principio, hay una parte en la que te está hablando Jesús, o sea, en la que el escrito, pues es Jesús quien está hablando, ¿no? Y dice, la verdad es que ni siquiera me acuerdo bien, o sea, si me preguntas de que qué dice, son como 3 páginas, pero si me preguntas qué dicen las 3 páginas en las que habla Jesús, te digo, no me acuerdo. Lo que sí quedó como muy, muy, muy claro es que en una parte dice algo como, el sufrimiento de los demás no es ajeno al tuyo. Entonces fue que, pues, ¿qué pedo con esto, no? O sea, qué extraño. ¿Por qué qué extraño? Ahí te va. Porque puede ser un poco egoísta, o sea, ahorita lo veo, volteo para atrás y lo veo que es egoísta, pero para mí era como, pues a ver, cada quien justamente materializa su vida y cada quien decide lo que vive. Entonces, si yo veía al de enfrente sufrir, pues en mi cabeza era como, pues está sufriendo porque quiere sufrir, porque ha decidido sufrir, tanto consciente como inconscientemente, ¿no? O sea, no es como de que, ah, sí, a huevo, me la quiero pasar mal. No, pero pues algo estás haciendo, algo estás provocante tú a ti mismo para que ese sufrimiento exista en tu vida. Entonces yo, según yo, pues desde el respeto era como yo no me puedo meter en su vida o yo no puedo hacer nada en su vida si él está decidiendo vivir eso. Entonces así lo veía yo. Entonces si alguien, el de enfrente, estaba sufriendo, para mí era como pues él decide qué hacer y si él pues lo está viviendo es pues porque le toca vivir así, ¿no? Entonces cuando leo esto de Jesús, o sea, el sufrimiento ajeno, que el sufrimiento de los demás no es ajeno al tuyo, fue que, pues qué chistoso, o sea, qué chistoso que yo me he esmerado en verlo totalmente diferente. Entonces, pues este fin de semana me fui a Tepatitlán, que es un pueblo aquí en los Altos de Jalisco, bueno, una ciudad pequeña, si me escuchan los de Tepa van a querer asesinar. Eh, entonces fui a una fiesta. Entonces, a ver, una fiesta, obviamente hay muchas personas y cada cabeza, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Entonces, pues traía como mucho en la mente esto, o sea, el sufrimiento del otro no es ajeno al tuyo. Entonces, con cada persona que yo iba platicando, justo, o sea, en vez de como yo cerrarme y como decir de que él está decidiendo, él o ella está decidiendo vivir esto, al contrario, o sea, hacía que eso como que sonara fuerte en mi cabeza, entonces como que me abría, ubicas de que, a ver, o sea, voy a escuchar qué me está diciendo esta persona, voy a escuchar qué está pasando con esta persona. Entonces, como al yo abrirme y como yo empezar a aceptar, haz de cuenta que la otra persona, porque fueron con varias, no solo fue con una, pero la otra persona se sentía como escuchada, se sentía como identificada y se sentía como, o sea, como ese amor, vaya. Entonces, o sea, la persona al mismo tiempo como que se abría, se soltaba, entonces la plática era como, había mucho más de qué sacarle. O sea, se empezaban a decir las cosas como necesarias, empezaban a decir las cosas que, pues que se tenían que decir, que se querían decir. Entonces, al final de cada plática se sentía como esta sensación de como de completitud, como que la plática llevó algo, no sé, o sea, por más que la plática fuera pues algo muy X, no era como solo una plática trivial, sino que la plática llevaba algo, ya sea para mí convertirme en mejor persona, ya sea para él, ella convertirse en mejor persona, o ya sea como para nutrimiento de los dos, ¿no? Entonces, pues nada, me encantó esta parte en darme la oportunidad a mí de tocar este sufrimiento del otro y juntos empezar a transmutarlo, sí, a convertirlo en otra cosa que no fuera sufrimiento. Esa es mi magia de la semana. Lindo. Y también creo que habla mucho de que obviamente todas las personas que te ponen en el camino, pues de alguna manera están resonando, ¿no? Entonces al momento de encontrar
a lo mejor como esa conexión que puedes estar teniendo con ellos, puedes también como ayudarte a ti y ayudarlo a ellos de alguna manera. Entonces está muy lindo. Y hay algo también que me di cuenta, ahí ya me voy a extender en este tema, ¿no? Pero hay algo también que me di cuenta que es que, a ver, sí, a ver, últimamente cada quien decide el sufrimiento que está viviendo en su vida, ya les dije, tanto consciente como inconscientemente, pero hay veces que cuando ya estamos viviendo en ese sufrimiento, ya no sabemos cómo salir, o sea, ya no vemos la salida, ya no vemos, o sea, sí, tú hiciste todo para llegar a ese punto, pero después, chance, ya no quieres estar en ese punto y no sabes cómo hacerle. Entonces, claro que, o sea, cuando el otro te escucha, cuando el otro se abre ante ti, haz de cuenta que es como si te estiraran una mano, como esta mano que se estira, que agarras, entonces esta persona te ayuda a salir del sufrimiento que tú estás deseando vivir. Entonces me di cuenta de esto, de que, güey, o sea, sí, es su vida y él puede decidir, pero claro que también yo le puedo ayudar a salir de esto y justo como los dos como empezar a ser una mejor versión de nosotros. Sí, me acuerdo de esta carta que tenemos en el oráculo, que es el faro, que es como no vas a encargarte de guiar a nadie, pero sí puedes encender tu luz y encendiendo tu luz, a lo mejor alguien que no sabe para dónde caminar se da cuenta que el camino en el que tiene que caminar o dirigirse es esa luz que tú le estás logrando mostrar. Entonces, pues muy bonito. Exactamente. O sea, no privemos a nadie de nuestra luz. Eso. Pues bien, vámonos ahora sí al tema del capítulo de hoy, que son los sueños. Entonces, este tema creo que para empezar es bien importante que al igual que yo lo veo mucho como la espiritualidad, ¿no? O sea, todas las personas que solamente creen en eso que pueden observar, en eso que pueden tocar, pues se están perdiendo de muchas herramientas que la energía tiene para ellos. Con los sueños me parece que pasa algo similar. Todas las personas podríamos creer que solamente estamos vivos experimentando mientras estamos despiertos, pero la realidad es que también hay una vida completa que está ocurriendo al momento en el que te vas a dormir. O ir un poquito para atrás. Los humanos estamos compuestos de diferentes cuerpos. Ya hemos hablado aquí mucho de eso, también lo hablamos mucho en nuestros talleres, pero dentro de esos cuerpos están el cuerpo físico, que es tal cual este que puedes ver y tocar, pero están también el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y en el que nos vamos a centrar bastante el día de hoy es en el cuerpo astral, ¿ok? Entonces, cuando te vas a dormir, tu cuerpo físico, digamos que se apaga, se queda en reposo, en recuperación. Tu sistema nervioso tiene que recuperar de toda la energía que estuvo gastando durante el día. Pero tu cuerpo astral, ahí es cuando empieza a tener ciertas experiencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay algo que se llama el cordón de plata, ¿ok? Entonces, tu cuerpo astral es como si se saliera de tu cuerpo a través de este cordón de plata y fuera a deambular por el universo y por las dimensiones a través de ese cordón de plata, ¿ok? Entonces, aquí, Que hay dos cosas. Bueno, o sea, ya empezaste más o menos a decirlo, pero justamente, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues mientras estás despierto, mientras estás en vigilia, pues últimamente eres tú quien está controlando tus pensamientos. Ya lo hablaba en otro capítulo que hablaba de la luz y la sombra, pero están como estos pensamientos a los que sí dejas que salgan, sí dejas que sean, porque son tanto permitidos como por ti como por la sociedad. Y están o sea, todos estos otros pensamientos que también tienes, que también eres tú, pero que decides como esconderlos en la sombra, como taparlos, como guardarlos, no dejarlos salir. Entonces, mientras estás despierto, pues estás consciente, en teoría, y estás tú decidiendo qué pensamientos sí, qué pensamientos no. Cuando te duermes, ¿qué pasa? Pues esto, o sea, el que manda, vaya, se va a dormir, desaparece. Entonces todos los pensamientos tienen como el mismo poder, el mismo derecho de ser, de existir. Entonces ahí es que empieza como a darse todo. Eso es una cosa. Y empiezas también a hablar del cordón de plata. En el cordón de plata, lo quiero mencionar de una vez, chance después lo vuelvo a decir, pero existe este mito también de que, es que bueno, a mí me pasó, una vez me asustaron, que era como, es que no, los viajes astrales no son buenos porque te sales de tu cuerpo, entonces cualquiera, o sea, cualquier cosa puede entrar a tu cuerpo y quedárselo, y tú te quedas ahí flotando.
Pues justamente no. O sea, este cordón de plata es como, o sea, tu cuerpo no está desocupado, o sea, sigues conectado con tu cuerpo, sigue teniendo como un dueño, entre comillas, si así lo quieres ver para entender más. Pero este cordón de plata siempre, siempre, siempre te mantiene en conexión con tu cuerpo. Entonces, por más que tú vayas, hagas y deshagas, tú sigues con tu cuerpo. ¿Me explico? Y seguramente a algunas personas de las que están escuchando ya les ha ocurrido que mientras están dormidos ven su cuerpo acostado en la cama y ustedes están flotando y volando por allá, o en Júpiter, o en el mismo cuarto, o en algún lugar. Pero te estás viendo acostado. Y eso no es que te lo estás imaginando, eso no fue que fue solamente una casualidad en tu sueño, eso es que en realidad está pasando. Pero simplemente está pasando y lo estás experimentando a través de otros de tus cuerpos. Acuérdate que en esta parte energética, en esta parte mucho más sutil, las cosas que experimentas no son las mismas experiencias que tienes con tu cuerpo físico. O sea, no ves con los ojos, no escuchas con los oídos, empiezas a percibir, pero percibes de manera distinta. Entonces no quieras, y ahí es donde empezamos como a pelear con nosotros mismos, ¿no? De empezar a preguntarnos si sí es cierto o si no es cierto. Y es porque crees que como no lo estás viviendo de la misma manera que tu cuerpo físico, entonces no es verdad. ¿Ok? Entonces a todas las personas que se han visto en la cama tirados, fueron conscientes de un viaje astral que tuvieron a través de su cuerpo astral. Algo también importante es que todos estos viajes astrales, en general, normalmente se quedan solamente en tu inconsciente. Y acuérdate que siempre que no pasas la información al consciente, entonces eres incapaz de empezar a tomar decisiones que te lleven en el camino al que te quieres dirigir. Entonces, el viaje astral y toda la información que empiezas a obtener durante estos viajes, y ahorita les vamos a decir a qué tipo de dimensiones o qué es lo que pasa en estos viajes astrales, pero quiero que quede bien claro que la importancia no es nada más que se quede en el inconsciente, sino que poco a poco, paso a paso, los empiezas a pasar a consciente para poder empezar a tomar pues esas decisiones. Por eso pasa normalmente que cuando te despiertas después de un sueño, no te acuerdas. O a lo mejor cuando recién te despiertas te acuerdas bastante de ese sueño, pero a medida que va pasando el día y que te vas densificando más, o sea, que vas como agarrando más fisicalidad y menos sutileza, menos energía, entonces empiezas a desconectarte de los mensajes que se te revelaron durante tus viajes astrales. ¿Ok? Entonces, bien, bien, bien importante tener eso en mente, que hay que pasar esos viajes astrales del inconsciente al consciente. Entonces creo que lo siguiente, y para empezar como a desmenuzarlo todavía más, sería la pregunta, ¿de qué te sirven estos sueños? ¿O de qué te sirve tener estos viajes astrales, Gis? Existen, a ver, son diferentes tipos de sueños los que hay y son diferentes tipos de cosas los que puedes ir haciendo en los sueños. Pero a final de cuentas, pues justamente, a ver, estamos hablando del astral, entonces como de estas diferentes dimensiones. Entonces, como tú lo ves en, a ver, les voy a poner un ejemplo, no sé si han visto estos videos bueno, yo lo he visto en Twitter, en X ahora, pero que está la hormiga caminando y si tú agarras, que esto sí pasa, o sea, si algún día quieren hacer el experimento, lo pueden intentar. Entonces, está la hormiga caminando y si tú con un plumón, con una crayola, con lo que sea, dibujas un círculo alrededor de la hormiga no sale de ese círculo, literal. O sea, empieza a caminar y cuando llega al perímetro de ese círculo, se regresa y se regresa y se regresa y no sale de ese círculo. ¿Por qué? Porque la hormiga, haz de cuenta que lo ve como en dos dimensiones. Entonces, la hormiga no alcanza a ver qué tan alto está esto. O sea, solo ve que hay una barrera y solo ella entiende que no puede pasar por ahí. Pero ella no entiende que literal le puede pasar por arriba como si nada. ¿Ok? Entonces tú, que estás en la 3D y volteas a ver a la hormiga, pues te puedes reír y dices de que, ay, pues yo qué sé, qué tonta la hormiga porque no se da cuenta que le puede pasar por encima como si nada, ¿no? Entonces, haz de cuenta que pasa lo mismo contigo en la 3D. O sea, tú en la 3D, pues te empiezas a sentir limitado, limitado tanto por el tiempo, limitado tanto por el espacio, limitado por paredes, o sea, por cuatro paredes que están, o sea, que son tu cuarto. Entonces, tú no puedes ir de un cuarto a otro cuarto atravesando el muro porque esta 3D no te lo permite. Pero entonces, ¿qué pasa con estos sueños astrales? Pues haz de cuenta que empiezas a cambiar de dimensiones, te vas a dimensiones más altas. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a voltear para abajo, vas a voltear a las otras dimensiones y te vas a empezar a dar cuenta que
lo que aquí puedes ver como un problema, allá va a ser como morirte de risa y decir que hay, o sea, la solución está ahí. O sea, la solución está ahí y simplemente me estaba como limitando el estar en esta 3D. ¿Tú y eso cómo lo explicarías? ¿Qué puedes hacer con estos sueños astrales? Pues creo que lo dices muy bien, yo lo voy a decir de otra manera, que es prácticamente que en tus sueños, en estos viajes astrales, hay cierta información a la que puedes acceder de manera consciente cuando no tienes alguna respuesta de algo en particular. Y acuérdense que aquí en Brujos sin Caldero, todas las herramientas que siempre les damos es para que sean parte de su día. Nos pasaba mucho en otros talleres que hemos tomado o en otras escuelas a las que atendimos, que siempre te conectan mucho con la parte espiritual, con la parte energética, pero cuando abres los ojos después de la meditación, se pierde como esta conexión con esa sutileza o con esas emociones que sentiste mientras estabas meditando. Y la realidad es que seguimos siendo personas vivas en este mundo físico. Entonces, a nosotros aquí en Brujos sin Caldero nos gusta mucho que puedas tener activo esa parte energética, pero en tu fisicalidad durante tu día a día. Entonces, yo te pregunto, ¿qué no sabes resolver en este momento? O sea, ¿hay algún producto que quieras lanzar en tu empresa que no sabes por cuál irte? O sea, si escoger A o B, ¿hay alguien, una persona amorosa con la que estás saliendo y no sabes si en realidad es para ti? Tienes que tomar una decisión acerca de tu carrera laboral y no sabes si irte por A o por B. Bueno, pues todo eso, toda esa información que tu ser está buscando y que tiene todas las respuestas, las puedes empezar a recibir durante tus sueños, siendo consciente de lo que está ocurriendo ahí y bajando esa energía a este mundo físico. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los sueños? Son información con la que si decides conectar, pues te da muchísimas respuestas. ¿Ok? Hablando en específico, vamos a contarte los diferentes tipos de sueños que hay y prácticamente nosotros lo dividimos en tres tipos de sueños distintos. Entonces, el primer tipo de sueño son los sueños que vives como de manera muy vívida, como que te das cuenta cuando despiertas que dices, es que yo estuve ahí, o sea, yo estaba en ese lugar con esta persona, o que a lo mejor puedes estar como con un ser que a lo mejor no identificas porque es algo que nunca has visto o con lo que nunca habías tenido contacto, pero sabes perfectamente que eso ocurrió. Yo a eso le llamo viaje entre dimensiones o viajes en el tiempo. ¿Ok? Entonces te estás yendo a otra dimensión a través del astral, a conectar con seres que habitan ahí, a seres que están en esa otra dimensión y empiezas a establecer contacto con ellos. Entonces, cuando despiertas, hay muchas veces que dices, ay, no, pues fue un sueño, me soñé con un ser súper extraño, pero pues qué chistoso, o sea, como que eso no ocurrió. O pasa también mucho, por ejemplo, con los muertos. Los muertos, las personas que han fallecido, obviamente si se te aparecen en la 3D, pues te da un paro cardíaco y pues prácticamente también te manda a ti a donde mismo que esté ese muerto, porque no estás esperando verlo. Entonces, normalmente cuando sueñas con un muerto, es que ese ser fallecido te está contactando a través del astral, a través de esta energía y te está mandando un mensaje que en realidad sí ocurrió. Entonces, siempre que sueñas con alguien fallecido, en realidad sí estás teniendo y estableciendo ese contacto con ese ser. Entonces, yo a estos otra vez les llamo los viajes en el tiempo o los viajes a dimensiones paralelas. También otro tipo de sueño son los sueños que son como más literales. Tal cual. A mí ya sabes, yo soy el niño de los ejemplos, entonces te voy a poner otro ejemplo. Pero estos sueños literales son una vez, cuando yo era un brujo confundido, estudié en el ITAM y estudié matemáticas aplicadas. No me pregunten qué es, porque no tengo idea, por eso no sigo ahí, no seguí ahí. Pero el chiste es que estaba en finales, exámenes finales. Y creo, no me acuerdo bien si era economía o no me acuerdo, no era la otra, pero no me acuerdo ni cómo se llama la materia, imagínense. El chiste es que pues eran finales y yo tenía que estudiar. Está esta regla en el ITAM que si repruebas el examen final, repruebas toda la materia. O sea, no importa el promedio que tú hayas llevado, si tú repruebas el final, repruebas la materia. Entonces, pues yo le estaba metiendo para el final, estaba metiendo para el final, estaba metiendo para el final. Entonces, a la hora que me voy a dormir, literal, yo soñaba con ecuaciones. O sea, me acuerdo que fueron y me despertaron de que, hey, despiértate.
Y yo, o sea, pues todavía como entre dormido me desperté y dije, no, 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 espérame, que estoy descubriendo la ecuación para el sueño. O sea, en mi cabeza estaba haciendo una ecuación que cuando la juntaba y la resolvía, pum, me quedaba dormido. Entonces, pues justamente es lo que pasa. O sea, sigues trabajando, o sea, durante mi día, durante mi vigilia, estuve como tan metido en para este examen que a la hora que me voy a dormir, ¿qué pasa? Pues sí, cierro los ojos y me desconecto, pero mi mente sigue trabajando. O sea, mi mente sigue a todo lo que da, haciendo lo que estaba haciendo durante mi día, ¿ok? Que ahí también empieza a ser como, pues un problema un poco, porque al momento en el que estás dormido, como decíamos al principio, tu cuerpo físico está trabajando para recuperarse. Y al momento en el que no logras desconectarte por completo, y a mí también me ha pasado mucho, de hecho me pasa mucho con Brujos sin Caldero, que empiezo a pensar en mis sueños, bueno, que empiezo a soñar como ideas de reels, o que empiezo a soñar qué producto sacar después. Eso es porque no logramos hacer la desconexión por completo y seguimos como muy conectados todavía con esta parte física y no permitimos que nuestro cuerpo físico se vaya a descansar y que se recupere, ¿no? Mucho de lo que pasa en esta recuperación es que tu K, que es como este cuerpo como energético, pero que te está ayudando como a realizar como todas tus actividades del día, pues llegue como a recuperarse, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con estos sueños como literales. También otra cosa que puede pasar con los sueños literales son las personas que empiezan a recibir premoniciones o información de sucesos que van a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, hay personas que pueden soñar que fulano de tal se va a enfermar o personas que sueñan que chocaron, que tuvieron un accidente automovilístico. Es la manera en la que también estás teniendo como estos viajes astrales, te estás como dislocando y te estás yendo como al futuro o al pasado y estás recibiendo información que no necesariamente está en el momento actual. Es una información literal. Aquí también, y eso nos lleva al tercer tipo de sueño. Bueno, creo que ahí tú quieres decir algo, Gis. Sí, hay algo aquí que cuando a mí me lo platicaron, real cambió mis noches. Entonces, Yesua te está hablando justo de, o sea, que tienes, no sé si te ha pasado en alguna vez que sientes que sueñas tanto o son como tan activos tus sueños que no descansas. Entonces, pueden ser muchas las razones. Entonces, también, así como Yeshua ya dijo que puedes intencionar tus sueños, o sea, tú decir que hey, quiero trabajar esto, quiero la respuesta de tal, antes de dormirte. O sea, ¿qué tan difícil es? Nada, antes de dormirte tú dices, manifiesto la intención de ahorita que esté dormido recibir tal información o irme a tal lugar. Entonces también lo que puedes hacer es, o sea, manifestar esta intención de descansar. O sea, si tu cuerpo, o sea, si tu sueño, perdón, si tu sueño no es lo como lo suficientemente importante o el mensaje no es para ti o cualquier cosa, tú puedes decir, o sea, manifestar la intención de descansar y solo recordar o solo como tener en cuenta los sueños que verdaderamente son importantes y que son como estas premoniciones claras, ¿ok? Y que van a hacer un cambio en tu vida. Si no, descansar y que tu cuerpo físico se recupere. Que acuérdate que tu mente es una estratega y tu mente siempre está dando órdenes para que la energía se mueva. La energía siempre se está moviendo, pero si no le das una orden, se mueve sin dirección. Hay movimiento, sí, pero se mueve sin dirección. Entonces, al momento en el que tú dices, manifiesto la intención de, lo que estás haciendo es dirigiendo esa energía para que haga algo que en específico tú quieres. En este caso en particular, sería obtener cierta información en los sueños, que ahorita también vamos a ir más profundo en eso, pero lo que les quería, a lo que quería pasar al tercer tipo de sueño, que son los sueños que tienen mensajes, pero de alguna manera están encriptados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a lo mejor tú estás soñando que vas a chocar mañana, ¿no? El mismo ejemplo que pusimos antes. Pero probablemente ese sueño, el mensaje que tiene ese sueño para ti, tú no eres capaz en este momento de recibir esa información tal cual. Entonces, tu inconsciente, para no choquearte si te da como toda la información como tal, te pone imágenes que representan algo más. Entonces, tú estás soñando que chocaste, pero en realidad eso no es el mensaje que tiene para ti. Probablemente el coche, por ejemplo, está representando a tu persona, ¿no? O sea, el coche significa tú. Y al momento en el que estás chocando contra otro coche, a lo mejor el choque mismo significa un antes y un después en tu carrera laboral. Entonces,
Lo que hay que hacer es identificar todos los elementos de tu sueño para entonces lograr construir la historia que está encriptada en cada uno de esos personajes. O sea, por ejemplo, en este caso en particular, si nos vamos desmenuzando y desglosando cada uno de estos elementos, sería que va a haber un cambio en tu carrera profesional. Entonces, tu sueño, tu inconsciente, tu cuerpo astral, te está avisando que va a haber un cambio en tu carrera en las siguientes semanas, en los siguientes días, en los siguientes meses. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los sueños, digo, no me atrevo a darte un porcentaje, pero casi, casi que muy cerquita del 100%, para la mayoría de las personas caen en este tipo de sueño, o sea, en los mensajes encriptados. Pasa mucho que luego hay personas que no bloquean por completo sus sueños porque sueñan cosas catastróficas, por ejemplo, este accidente de coche, y entonces están pensando todo el tiempo que eso va a ocurrir, y no necesariamente. Porque acuérdate que tanto que sí puede ser un mensaje como el sueño tipo 2 de algo que va a ocurrir, pero también podría ser un mensaje encriptado como el sueño tipo 3. Sí, yo, o sea, es un ejemplo literal. La semana pasada, sí, la semana pasada, obvio, hice una sincronización cuántica. Hacemos sincros y las sincros las podemos enfocar en los sueños. ¿Qué pasa cuando los enfocas? Pues tal cual. Obtienes el significado de, pues, de cada elemento del sueño. Entonces al final juntas el rompecabezas, armas el rompecabezas y tienes el significado de lo que fue tu sueño. ¿Ok? Entonces esta persona soñó con su mamá. Entonces estaba hasta cierto punto como pues, preocupada porque pues, había soñado a su mamá, pero el significado de su mamá en el sueño era el hogar. O sea, su mamá no es que fuera tal cual su mamá, pero ella inconscientemente asocia a su mamá con el hogar. Entonces, la manera en la que su cabeza, en la que su inconsciente empezó a hablarle y le estaba hablando del hogar, era poniéndole a su mamá. Fui claro, les voy a poner otro ejemplo, el que siempre pongo, el que más me encanta, es una rata. Entonces, porque de pronto la gente tiende mucho a de que, hey, ¿qué significa mi sueño? O de que, oye, es que, pues tal cosa. O tipo, a mí los libros para ver los significados de los sueños yo no soy tan fan. ¿Por qué? Pues porque ya como ya lo dije, cada cabeza es un mundo diferente. Y cada cabeza relaciona las cosas con pues, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la rata. Si yo digo una rata, puede que a alguien, a una tercera, a ti que estás escuchando, puede que para ti la rata sea suciedad, asqueroso. Entonces, la rata para ti es que algo no está limpio. Ok, pero si le pregunto a Yeshua de que Yeshua, para ti que es una rata, Yeshua puede que me dice que no, pues la rata es abundancia. O sea, donde hay una rata, hay 100,000 ratas. De que no, pues la rata es mucho. De que, bueno, ok. Y si me preguntas a mí, Hisam, ¿qué es la rata? Yo te puedo contestar, pues los rateros. O sea, porque a todos los rateros les decimos ratas. Ah, que rata esto, que rata el otro. Entonces, para un elemento, México. en México. Entonces, para un elemento que es la rata, te acabo de dar tres significados diferentes y los tres son igual de válidos. Entonces, pues, ¿qué significa la rata? O sea, si tú llegas y me dices de que hey, soñé con una rata, pues yo no sé para ti qué es la rata, o sea, yo no sé con qué tú lo asocias. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que pues cada cabeza, cada mente, cada inconsciente tiene su manera de comunicarse. Entonces por eso para cada quien los sueños son diferentes, tienen un diferente significado. Y aquí sí hay el famoso inconsciente colectivo, que es como donde están todos los inconscientes y como toda la información que nos une a las personas. Entonces sí hay mucha información que para todos será la misma, pero como ya explica Gis, hay muchas cosas que son muy particulares a ti. Entonces, que yo soy una rata, como bien dijo Gis, no tiene absolutamente nada que ver con que si tú sueñas una rata, porque también ahí dependerá del contexto en el que está esa rata. A lo mejor yo sueño la rata escabulléndose en mi casa, pero a lo mejor tú sueñas la rata subiendo la montaña, o a lo mejor tú sueñas la rata que está hablando. Entonces, por eso es bien, bien importante que puedas identificar qué está ocurriendo en tu sueño y cuáles son todos los personajes involucrados. O sea, aquí entre más detalle tengas de tu sueño, entonces el análisis que le puedes hacer es muchísimo más profundo, porque te vas una vez más, personaje por personaje, acción por acción. Ya que tienes claro los diferentes tipos de sueños que hay, que acuérdate que son o ir a otras dimensiones, a otros tiempos, que son el segundo tipo de sueños son los sueños tal cual, los literales, y el tercer tipo de sueños son los mensajes encriptados, ¿ok? Aquí lo interesante
es ahora tener la opción de influir en tu sueño. Que ya aquí se empezó a hablar un poquito de eso, pero es cómo doy la señal o cómo doy el mensaje para entonces obtener X información. ¿Qué es lo más importante aquí? Que siempre vas a poder estar decidiendo a voluntad en tus sueños si te das cuenta que estás en un sueño, ¿ok? Entonces seguramente has escuchado esto que son los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos lo que significan es que durante tu sueño tengas claro que estás soñando y por lo tanto que puedas estar tomando decisiones para obtener cierto tipo de información o para ir a cierto tipo de dimensión o para conectar con tus guías o para irte al futuro y ver por cuál camino te conviene ir o cualquier cosa que requieras en este momento. ¿Ok? Aquí para lograrlo hay ciertas herramientas, ¿ok? Porque, bueno, se escucha muy fácil, ¿no? Como, ok, tienes que darte cuenta que estás en un sueño, pero ¿cómo lo haces? Eh, lo primero es que te des cuenta que en un sueño nunca sabes cómo llegas al lugar en el que estás. Entonces, tienes que empezar a hacerte estas preguntas. Si quieres tener un sueño lúcido, tienes que empezar a practicar cuando estás despierto, o sea, cuando no estás dormido. Entonces, lo que puedes empezar a hacer es durante tu día empezar a crear esta costumbre de preguntar cómo llegué al lugar en el que estoy. Entonces, yo ahorita estoy sentado aquí grabando este podcast. ¿Cómo llegué aquí? No, pues bueno, antes estaba en la cocina, antes de la cocina me bañé, antes de bañarme estaba en mi cama, ok, sé perfectamente dónde vengo. Entonces, este ahorita no es un sueño, ok. Cuando empiezas a crear este hábito de preguntarte de dónde vienes, de manera inconsciente lo empiezas a hacer también en tu sueño. Entonces, en tu sueño empiezas a preguntar dónde estoy y de dónde vengo. Cuando sabes que no vienes de algún lugar en específico o no sabes cuál es la respuesta, te das cuenta entonces que estás en un sueño. Sí, ahí la que yo aplicaba también, según yo, para ayudarme más, que sí funciona, es, o sea, lo hacía más completo. Me preguntaba, ¿esto es un sueño? ¿Cómo llegué aquí? Literal. Y una vez más, o sea, tienes que empezar a repetirlo muchas veces en tu día despierto. Entonces, incluso llegué a poner a veces alarmas en mi celular para simplemente preguntarme que esto es un sueño, ¿cómo llegué aquí? No sé, unas 5 veces al día, unas 6 veces al día y durante muchos, muchos, muchos días, hasta que llegue el punto en el que literal, dormido, te preguntas, ¿esto es un sueño? ¿Cómo llegué aquí? Y te empiezas a dar cuenta. Otra que a mí me encanta y está, o sea, ¿por qué me encanta? Porque yo creía que no funcionaba y cuando me funcionó fue de que, ¿qué pedo con esto? Es contarte los dedos. Así, o sea, así de ridículo como se puede escuchar, es en tu día a día, una vez más, despierto, empezar a crear esta costumbre de voltearte a ver las manos y contar tus dedos, que sean 10 dedos. Porque, como puedes intuir, lo que va a pasar es que en tu sueño, cuando voltees y quieras contar tus dedos, van a ser diferente de 10. O sea, ya sea, cuando a mí me pasó, les juro, o sea, es de risa, pero cuando a mí me pasó, volteé y tenía como 6 dedos en la mano derecha. Y fue que, ¿qué pedo? Ubicas de que esto es un sueño. Entonces, puedes empezar a Y calar esa y pues, es otra manera también, es otra forma diferente. acuérdate que esta experiencia que estás teniendo durante los sueños lo haces a través de tu cuerpo astral. Entonces ya lo dije al principio, pero lo repito, tu cuerpo astral no es igual que tu cuerpo físico. Entonces cuando empiezas a buscar, por ejemplo, ahorita Gis te pone lo que él hizo con los dedos, como ahí en tu cuerpo astral no tienes este mismo cuerpo físico, pues entonces te darás cuenta que no los vas a tener. A mí me pasa mucho antes, cuando estaba como muy metido en el trabajo con los sueños, yo usaba un reloj. O sea, cuando estoy despierto, usaba un reloj, ya no. Pero entonces en mi sueño me buscaba mucho ese reloj. Entonces siempre que estaba soñando, más bien, cuando estaba soñando nunca traía el reloj. Entonces, si no traía el reloj, que era algo que siempre traía, pues entonces me daba cuenta que estoy en un sueño. Por ejemplo, ahorita lo hago con mis aretes, ¿no? De que en mi sueño no traigo aretes. Entonces, me doy cuenta que estoy soñando cuando no están los aretes en mi oreja. Entonces, tú puedes buscar qué está en tu día a día, e intentar darte cuenta durante tu sueño si lo tienes o no lo tienes. Una vez más, tienes que crear la costumbre mientras estás despierto, porque si no lo haces despierto, probablemente no lo vas a hacer cuando estés dormido. ¿Ok? Entonces, así puedes darte cuenta que estás dormido
Y en el momento en el que te das cuenta que estás dormido, en el momento en el que te das cuenta que estás experimentando a través de tu cuerpo astral, es cuando empiezas a tener este sueño lúcido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Me acuerdo una vez, la primera vez que yo lo logré, haz de cuenta, imagínense como si estuvieras en un set de grabación, en donde tienes como pura escenografía, ¿no? Entonces yo estaba soñando, ni me acuerdo que estaba soñando, pero era como si estuviera en una escenografía. Bueno, yo no me daba cuenta que era una escenografía, esa era mi realidad en ese momento. Y yo dije, no, es que esto no es verdad, esto es un sueño. En el momento en el que dije, esto es un sueño, es como si las paredes que me estaban rodeando en ese momento se cayeran. O sea, como si esa escenografía, literal, como que desapareciera, se cae. Y entonces empecé a caer como a la velocidad de la luz y me empecé a transformar en todos los colores que te puedas imaginar. Entonces dejé de tener un cuerpo, me convertí en energía, en luz, y empezaron como una cantidad de fuegos artificiales impresionante. Digo, así es como físicamente lo puedo explicar, ¿no? Pero empezó como una detonación de colores y de luces por todos lados. A mí esa es la primera vez que me pasaba. Entonces yo no me concentré ni me acordé que podía elegir ir a donde quisiera. Entonces en ese momento como que solo lo disfruté muchísimo, empecé a sentir como un orgasmo cósmico o no sé cómo mencionarlo, pero como un placer máximo y empecé a viajar a la velocidad de la luz. Entonces después de un rato me desperté y fue como, wow, o sea, no tenía ni idea que podía lograr esto. Que es, obviamente, pues esto fue cuando no lo sabía cómo dirigir o manejar. ¿Qué fue lo que pasó después? Que en el momento en el que me doy cuenta que estoy dormido, entonces digo, ok, quiero ir al momento en el que se va a dar con éxito Brujo sin Caldero, por ejemplo. O sea, esto no lo hice, pero podría ser un ejemplo que podrías hacer. Entonces vas y ves a ese momento cuáles son las decisiones que el Yeshua de hoy tendría que tomar para tener ese resultado. O una vez más, cualquier pregunta que puedas tener, ¿no? O sea, ¿me voy por el camino A o me voy por el camino B? ¿Me conviene esta opción o esta otra? Puedes hacer todas esas preguntas. O incluso, quiero ir a platicar con mis guías espirituales. Quiero ir a platicar con un maestro ascendido. Quiero ir a la biblioteca de información. Quiero ir a los registros akáshicos donde se encuentra X información. O sea, todo eso tú puedes tener acceso durante tus sueños. También mediante la meditación, obvio, pero durante tus sueños también es una herramienta bien, bien, bien fuerte que si decides descubrir y que si decides practicar, pues hay un mundo enorme para experimentar para ti. Sí, hay otras dos formas también que facilitan mucho. Esta yo nunca la he calado, pero la he escuchado y he escuchado que sirve mucho, entonces por eso te la voy a dar. En una de esas te funciona, pero que es que busques tu reflejo. Se supone que cuando estás soñando, yo no soy alguien de mucho de verme en el espejo, yo creo, que pues soñando nunca lo, Yo sí. sí, y o sea, la has intentado en un sueño. No, nunca. Entonces, dicen los que me han platicado que justamente, o sea, como que tu cabeza, tu mente no tiene como esta habilidad de, pues, como que imaginarse que tú te estás viendo en un reflejo. Entonces, que cuando estás en el sueño y buscas ver tu reflejo en algo, en lo que sea, ya sea en un espejo, en el agua, en una ventana, no puedes y te das cuenta que es un sueño. Eso también lo puedes anotar. Y hay otra que esta no es tanto como para empezar a ser consciente de tu sueño, pero lo que sí pasa es que empiezas a ser, o sea, te empiezas a acordar más del sueño, ¿ok? Entonces, esta a mí cómo me costó, pero es literal, o sea, tener una libreta en tu buró, al lado de tu cama, tener una libreta y una pluma lista. Entonces, en cuanto tú te despiertes del sueño, empezar a notar. Ya al principio solo te acuerdas que estaba yo con Yeshua enfrente de un micrófono. Pero si yo empiezo a notar de que estaba yo con Yeshua enfrente, bueno, Yeshua y yo, y enfrente tenía un micrófono, entonces es como un músculo. Esto va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y cada vez va a ser más lo que yo voy a empezar a recordar. Aquí como tip, que pues yo hasta mucho después me enteré, fue que, porque lo que luego me pasaba era que como que a medianoche como que medio me despertaba y me daba cuenta que había estado soñando y me acordaba del sueño. Entonces en mi cabeza era como de que, ay, me acuerdo súper bien del sueño, mejor, o sea, pero si me despierto ahorita y me pongo a apuntar, se me va a ir el sueño, o sea, se me va a volar el sueño y me voy a quedar despierto. Entonces mejor ya en la mañana que me despierte, lo anoto. Pues sí, obviamente me volví a dormir ahí luego, pero pues a la mañana siguiente que ya despertaba, era como de que, ay, o sea, me acuerdo haber soñado algo, me acuerdo haber despertado
pues, recordando literal todo el sueño, pero ahora ya no me acuerdo, entonces ya no lo puedo anotar. Entonces, como empezar a adquirir esta práctica de apuntar todo tu sueño en el momento en el que lo sueñas y te vas a empezar a dar cuenta cómo cada vez te acuerdas de más y más y más elementos de tu mismo sueño. Aquí ya, o sea, lo hablé un poquito antes, pero quiero volverlo a profundizar. Y es que en esta tercera dimensión, pues todo es muy físico. Obviamente sigue habiendo energía, pero todo es muy físico. Con estos otros cuerpos, con el cuerpo energético, con el cuerpo astral, es como para conectar con esos cuerpos lo que tienes que empezar a hacer, o lo que haces cada vez que te duermes, es como desconectarte de esa fisicalidad y volverte mucho más energía, muchísimo más sutil. Entonces, al momento en el que pasas de lo denso a lo sutil, se pierde cierta información. O al momento que pasas de lo sutil, por ejemplo, que estás dormido y que despiertas, pasas a lo físico, también hay mucha información que se va perdiendo en ese intercambio de cuerpos, en ese cambio de cuerpos. Entonces, cuando recién entras a la fisicalidad otra vez, tienes la información muy fresca. Es por eso que en ese momento es cuando lo tienes que empezar a notar, porque si permites que pase más el día, te empiezas a anclar mucho más en esta tercera dimensión y empiezas a perder toda la información que tu sueño tenía para ti. También a notar que nosotros somos siempre los empujamos a estar escribiendo cualquier idea o cualquier pensamiento que lleguen a ustedes, es que le empiezas a dar forma a la energía en la fisicalidad. O sea, la energía llega a través de esos pensamientos y para que después les puedas dar un orden o una figura física, los escribes y ahí como que los empiezas a moldear. Entonces siempre la recomendación con los sueños o con tus ideas es que las escribas porque empiezan a abrirse muchos caminos y muchas puertas que no tenías idea que se estaban abriendo para ti. Gis ya te habló bastante de qué hacer cuando te despiertas por la mañana con la información que tienes en los sueños. Es anotar por completo todo, ¿no? Hasta el más minúsculo detalle, porque eso te servirá después para hacer el análisis de los mensajes que tu inconsciente te está enviando a través de tu sueño. Yo quiero ahora hablarte de qué pasa antes de dormir, ¿ok? Entonces, los momentos antes de dormir son bien importantes. ¿Por qué? Porque en este trance, en este tránsito en el que estás pasando de tu cuerpo físico a tu cuerpo astral, que estás pasando de la fisicalidad a la energía, es que también empiezan a ver como destellos de que te estás quedando dormido, destellos de que estás entrando a otra dimensión. A lo mejor sigues muy consciente, pero te estás dando cuenta que estás viendo un ser con 3 ojos y con 8 manos, y tú sabes perfectamente que eso no ocurre en la tercera dimensión. Entonces, como que en esos momentos te puedes empezar a dar cuenta que te estás quedando dormido. Y si eres consciente de eso, es mucho más sencillo darte cuenta durante todo tu sueño que estás dormido y empezar a recibir esos mensajes a conciencia. ¿Ok? Entonces, cuando te estés durmiendo, intenta ser consciente de eso, del momento en el que te quedas dormido, ¿ok? Y también, que Gis también ya lo mencionó hace rato, es que tú puedes intencionar a dónde irte. Entonces, ¿qué respuesta quieres en este momento? ¿Ok? Eso intenciona. Manifiesto la intención de tal. Y entonces, en ese momento diriges tu energía y conectas con eso. No importa si cuando te despiertes no te acuerdas de nada. Eso también es como un músculo, el músculo energético del que siempre hablamos aquí, que a medida que practiques más y empieces como a jugar con estas experiencias, pues entonces también vas a empezar a recibir más información y vas a lograr empezar a acordarte de más de las cosas que ocurrieron cuando estabas dormido. Entonces ponte a prueba y empieza a darte cuenta qué es lo que empieza a ocurrir. Eh, pero eso, si no te llegas a acordar, no pasa nada, porque toda la información se queda en tu inconsciente y como tú lo hiciste de manera consciente, o sea, dirigiste tu sueño, es como si fuera una capita de la que no te acuerdas, pero que está muy pegada a tu consciente, ¿ok? Entonces la información está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces empieza a direccionarlo, empieza a decirle a la energía para dónde quieres que se dirija. Y recuerda que es un trabajo constante, o sea, es un trabajo de muchas veces, muchos días. No porque hoy te vayas a acostar y digas, manifiesta la intención de, no sé, hacer tal cosa y no pase o no te acuerdes o lo que sea, te desilusiones y digas, esto no sirve para nada. No, es un trabajo de muchos días, o sea, es crear el hábito de, ¿va? Es crear el hábito y empezar como a tú solito darte cuenta cómo puedes dirigir esto, a cómo es que se tiene que hacer, dar esta orden. Entonces ten paciencia, ten calma y sigue practicando.
¿va? Aunque tú creas que no está funcionando, aunque tú creas que no está sirviendo, aunque tú creas que no te acuerdes, sigue intentando y practicando. Ahora, ¿qué pasa cuando ya te acuerdas perfectamente de tu sueño? O a lo mejor no te acuerdas de todo lo que soñaste, pero te acuerdas de tu último sueño antes de despertar o de ciertos elementos de tu sueño antesito de despertar. Entonces, bueno, tú ya te acordaste, vamos a regresar al ejemplo del choque, ¿no? ¿Te acuerdas ya del que había un coche, que había una persona, que había un copiloto, que estabas tú, que había una carretera, que estabas yendo rumbo a X lugar, que el coche era rojo, que todo, lo más específico que puedas. Lo que habíamos dicho antes, tienes que empezar a darte cuenta qué significa cada cosa. ¿Cómo le vas a hacer? Hay varias opciones. La primera, nosotros ya sabes que siempre nos gusta empoderarte y que seas tú el que tiene las respuestas. De nada te sirve que las respuestas, que el que sepa hacer esto sea yo, porque entonces siempre me vas a necesitar a mí. Yo no quiero que siempre me necesites a mí. Tienes que sacarlo tú solito. Entonces, lo ideal es que a través de meditación puedas empezar a preguntar qué es cada cosa. O sea, ya despierto, ¿qué significaba el coche? Y te va a llegar una idea. ¿Qué significaba el color rojo? Te va a llegar una idea y la notas. Ok, el rojo es tal, el coche es tal, el tal es tal. O a lo mejor ni siquiera tienes que entrar a meditación. Hay personas ya muy conectadas que estando despiertos pueden preguntar y escuchan la respuesta o sienten la respuesta más bien. Si tú tienes esa capacidad, entonces lo puedes hacer así. Entonces empiezas a ponerle significado. Ok, coche significó yo. El rojo significa un sentimiento de emoción. Tal. Cada uno, ¿no? Y ya cuando tengas el significado de todos los elementos de tu sueño, empiezas a crear la historia. Como decía Gis, armar el rompecabezas. Entonces, esa es la primera opción, hacerlo tú por tus propios medios. La segunda es que yo te digo, hazlo a través de meditación. Pues sí, pero ¿cómo? Bueno, eso, una vez más, lo hablamos mucho a través de nuestro taller del campo energético, que es en este taller te enseñamos a conectar con tu energía y empezar a sentir los mensajes que tu campo tiene para ti. Entonces, ¿qué significa el rojo? Lo puedes hacer a través de estar en contacto con tu campo energético. Te desmenuzamos eso, cómo se hace, todas las técnicas, ejercicios y meditaciones a través de este taller. Si me dices, Yeshua, yo no quiero ni hacerlo yo, ni meterme al taller porque no me interesa, quiero que me ayudes tú. Hay una sesión que también ya la habló Gis, que es la sincronización cuántica, que, que sirve para, a través de un péndulo y unos gráficos, empezar a entender qué pasó en tu sueño. ¿Cuál es la recomendación aquí? Para las personas que ya se hayan hecho la sincro, saben que esta sesión no nada más es para sueños, sino para hacer cualquier tipo de desbloqueo, ya sea porque se te están cayendo los negocios, porque siempre materializas al mismo patán en tus relaciones, porque por lo que quieras, cualquier cosa que no se esté dando de manera fácil y sencilla. Lo que pasa con los sueños es que cuando se hace una sincro para sueños es muy rápida. Entonces, yo haría, si fuera tú, yo haría solamente los sueños que son muy recurrentes, que son muy vívidos, o si tienes varios sueños a analizar. O sea, porque si no sería una sesión muy corta. Entonces, si tienes 3, 4 sueños que quieras analizar, pues acércate a nosotros y nosotros te podemos ayudar. ¿Ok? Sí. Hay otra cosa que quiero decir antes de finalizar, que es la importancia de los sueños. O sea, vas a decir, en algún punto eso ya te habló de que pueden ser lúcidos o pueden ser no lúcidos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué es importante como empezar a trabajar en ellos? ¿O por qué es importante, pues, que se conviertan en lúcidos? O sea, ¿por qué es algo, en lo que es algo que deberías de voltear a ver? Porque, a ver, ya tuvimos nuestro capítulo en el que hablamos de los bardos, sobre todo nos enfocamos nosotros en 4 bardos. Si no lo has escuchado, me parece que es el capítulo número 3, que hablamos de la muerte, que es con mi mamá, ve y escúchalo. Entonces, nosotros dando el nombre de los bardos, el tercero lo nombramos el bardo de la iluminación. Pero ese bardo de la iluminación también se le conoce como el bardo de los sueños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, como yo me lo imagino, más bien como yo lo veo en mi cabeza, es que pues, tú vas caminando, ¿no? O sea, es como, me lo imagino así como o sea, como una montaña, como una explanada, bueno, no es solo plano, pues, pero como un camino así grande, largo, y tú vas caminando. Si tú logras como llegar al otro lado, es la iluminación. Entonces logras iluminarte. ¿Qué es lo que pasa? No es como que ese camino está despejado. O sea, ese camino hay muchas cosas. Todas las cosas están en tu cabeza. Todo.
Entonces, o sea, pues pueden salir cosas que ante mis ojos o ante mis experiencias pueden ser positivas, otras pues menos positivas, otras que eso lo que va a estar provocando es como que yo me distraiga y deje de caminar. Entonces, si lo que yo estoy buscando o lo que yo quiero es como romper este círculo de reencarnación y lo que estoy buscando es la iluminación, lo que tengo que poder hacer es justamente en ese momento de inconsciencia, ser consciente y saber que tengo que llegar hasta el otro lado caminando. O sea, que no me detenga, que no me distraiga, que no me vaya para otro lado. Entonces lo que empiezas a hacer con el sueño es eso, es empezar a entrenarte, entre comillas, no, ¿cuál entre comillas? Tal cual, a entrenarte para en este momento de no conciencia, tú puedes ser consciente y poder llegar al otro lado. Entonces, pues justamente comparan el sueño, o sea, pues cuando, lo que decía al principio, esto que te desenchufas, que, o sea, pues te duermes, entonces tu cabeza empieza a ser ella, empieza a sacar todo lo que tiene adentro. Entonces, el tú poderte como entrenar para poder seguir adelante y no distraerte y no ser como víctima de tu inconsciencia, lo puedes hacer a través del sueño. Lo puedes hacer literal todas las noches. Así que pues tú puedes decidir si empiezas a practicar esto o si lo dejas pasar. Lo que pasa es que cuando te mueres, sobre todo si te mueres por un accidente, o sea, que no haya sido una enfermedad en la que empezaste a trabajar tu proceso de que te ibas a desprender de tu cuerpo físico, es que no sabes que estás muerto. Entonces, que pasa lo mismo cuando estás dormido, ¿no? Que estás dormido y hay veces que tienes como unas pesadillas muy fuertes y hasta te despiertas pensando que fue real y no sabes si pasó en realidad o si estabas dormido. Eso pasa también a veces en los bardos, que no sabes si lo que estás viviendo en realidad está pasando o si es ya como esta siguiente etapa de los bardos. Entonces, trabajar en este segundo antes de dormir y en ser consciente de qué está pasando durante tu sueño es una preparación inmensa, 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 inmensa para el momento de morir. Y que si lo traes a la vida de despierto también funciona igual, ¿no? O sea, que te des cuenta que lo que está pasando mientras tienes los ojos abiertos y mientras estás viviendo durante tu día, pues en realidad no es la vida real. O sea, esta fisicalidad es lo que estás viviendo en este momento, pero existe algo más. ¿Ok? Entonces, el darte cuenta que esto no es lo único que existe y que hay algo más, es muy equivalente a estar trabajando en tus sueños, el darte cuenta que estás dormido. ¿Ok? Entonces, nosotros lo quisimos aquí dejar como en el primer escalón para no empezarlo a complicar y entrar en temas como súper, súper, súper densos, pero la realidad es que si empiezas a practicar en darte cuenta si estás dormido durante tus sueños, empiezas a practicar mil otras cosas que te sirven para tu proceso de evolución, para el rato que estás despierto, pero también para el momento en el que te vas a morir. Claro. Si quieren, a ver, una vez más, esto es un capítulo de alrededor de una hora en el que pues como que empezamos a sembrar esta semilla. Pero la recomendación de este capítulo va a ser este libro que les estoy poniendo aquí en el video. Se llama, ahí ni siquiera se ve, bueno, se ve un poco lejos, pero se llama El Yoga de los Sueños. Lo escribió Tenzin, pues no sé si así se dice, pero Tenzin Wangyal Rinpoche. Entonces, está muy bueno, son muchos ejercicios que puedes empezar a practicar. Obviamente también te platica la teoría del por qué llegaron a esos ejercicios y a esos pensamientos. Entonces, como te digo, si te gusta, si te interesa, si verdaderamente te quieres echar un clavado, si quieres saber más, te lo súper recomiendo, está muy bueno y si lo llevas a cabo y llevas estas prácticas, te vas a dar cuenta del avance muy, muy rápido. El libro El yoga de los sueños, léanlo. Hay mucha bibliografía acerca de los sueños. Ya saben que la información siempre existe de lo que sea que estés buscando en este momento. Simplemente tienes que abrirte a las posibilidades para conectar con toda esa información y que la información empiece a llegar a ti. El yoga de los sueños, este libro es increíble. Entonces, si te gusta el tema, si quieres profundizar más, cómpralo y escríbenos acerca de qué es lo que piensas. Para terminar, hacemos la pregunta que hacemos todos los capítulos y Gis, ¿qué te llevas? En este capítulo me quedo dos cosas. La primera es, a ver, es que los anoté para decirlos todos, pero entonces me quedo con como los 4 tips que puedes hacer para empezar a ser consciente de tus sueños. ¿Cuáles son? Son preguntarte si es un sueño y cómo llegaste ahí, número 1.
Número 2, contar tus dedos. Que a ver, recuerden, esto lo tienes que empezar a hacer en tu día a día para que después en tus sueños salgan con naturalidad y te des cuenta. Entonces, número 2 es contar tus dedos, que sean 10 dedos. Número 3 es buscar tu reflejo en donde sea que puedas. Y el cuarto, anotar tus sueños y crear el hábito de siempre que te despiertas, anotar todo tu sueño para cada vez empezar a acordarte de más. Entonces, eso es con lo primero que me quedo. También me quedo con lo segundo, que es como la importancia que tienen los sueños y lo mucho que te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque te puedes empezar a preparar para el bardo de la iluminación o el bardo de los sueños. Entonces, al tú empezar a ser consciente de esto y empezar a ver los sueños como con esa importancia y no solo de que, ay, no, pues lo que pienso cuando estoy dormido, no. O sea, es una preparación que puedes hacer, que tienes la oportunidad de hacerla todas las noches. Entonces, me quedo con ver los sueños de esta manera. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo, estaba pensando ahorita, y me acuerdo mucho cuando, porque creo que empezamos tú y yo a practicar con los sueños más o menos al mismo tiempo, y creo que fue como muy al principio de cuando abrimos como esta puerta llamada espiritualidad, o bueno, por lo menos para mí. O sea, yo empecé a trabajar mucho con los sueños al principio. Eh, Me quedo mucho con esta parte de, a pesar que estamos en este mundo espiritual, de que hay muchos caminos para obtener las respuestas que requieres en este momento. ¿Ok? Entonces, probablemente, aunque seas una persona que super medita, una persona super bruja, no tenías ni idea que podías también obtener información a través de sueños. Entonces, me quedo con esta parte de, pues, de nunca creer que sabes todo y de siempre permitir que la vida te siga poniendo más puertas o más caminos para explorar en tu camino y de recibirla y de tomar acción para poder exprimirlo y obtener todas las joyas y jugos que tiene esta encarnación para mí y para ti. Entonces, me quedo con eso. Está buenísimo. Está buenísimo y sí es súper, súper, súper importante. Sí, pues súper. Qué maravilla hacer otro capítulo contigo, mi querido Hichi. Qué gusto estar de vuelta en el podcast. Eso. Y para todos los que nos escuchan, aquí les vamos a dejar algunas preguntas y una encuesta. Acuérdense de calificar el podcast en Spotify para que el algoritmo nos pueda enseñar a más personas, lleguemos más lejos y la gente como tú siga activando su magia. Gracias por estar aquí. Saludos, bye. Hola, yo soy Hisam. Recuerda dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido como este.